Como ya sabemos, la historia escrita está registrando que la primer civilización en el mundo fue la de Mesopotamia. Ya habíamos estudiado que ahí, entre los ríos Tigris y Éufrates, fue la primer civilización en donde hubo escritura y en donde está registrada toda la historia y la mitología también, que ya habíamos dicho que la mitología se refiere a cosas espirituales. La gente piensa que son puras imaginaciones, pero nosotros sabemos que la mitología de todos los pueblos y de todas las culturas se refiere a cosas espirituales y en muchas ocasiones lo que está escrito sucedió tal cual espiritualmente y en otras pues sabemos también que hay cosas que no son verdad, sino que son como que a medias, verdades a medias. Pero vamos a ir viendo cómo en Mesopotamia sí se registró la llegada de los primeros dioses falsos. Entonces, aquí estamos en el Medio Oriente, aquí está Israel, aquí está Jerusalén. Ya les hemos dicho que tenemos que estudiar bien la geografía bíblica para saber de qué lugares estamos hablando. No podemos estar leyendo la Biblia sin conocer los lugares geográficos de los que nos está hablando. No nos podemos estar imaginando el mundo, sino que debemos conocer los países actuales y cuáles eran los países y las regiones de las que habla la Biblia en la antigüedad. Entonces aquí está Arabia, por acá está Egipto, aquí está entonces Jerusalén, este es el río Jordán, y acá vemos que está Uruk, por acá estaba Ur de los caldeos, de donde Abraham salió y se fue caminando, caminando junto al río, porque necesitaban agua, no podía ir cruzando todo el desierto, todo esto es desierto. Entonces se fue por acá arriba y luego bajó hasta la tierra prometida a Canaán, aquí en Jerusalén, en Israel, pues, en lo que actualmente es Israel. Entonces, Adán y Eva, el paraíso, el jardín del Edén, estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, eso también ya lo estudiamos. En esta región, pues es verde. Aquí pues no es todo desierto, algunas partes sí, pero hay mucho, mucho verde porque hay muchos ríos, no solamente los que se ven aquí en el mapa, sino que ya acercándose con el satélite vemos que todo estaba lleno de ríos. Ahorita ya se han ido secando, quedan menos ríos que lo que era originalmente. Entonces aquí junto a los ríos, junto a donde hay agua, igual que en Egipto, acá que ya vimos que acá era Gosén, la tierra de Gosén, estaban instaladas, se instalaban los grupos de personas para poder tener agua, para poder sembrar, para que los animales pudieran tomar agua. Entonces, en esta región estaba muy poblado. Aquí entonces tenemos 4 lugares: Sumeria, Babilonia, Akkad y Asiria. Son en los que nos vamos a centrar para estudiar la primer civilización, que es en Mesopotamia, después del diluvio, que también ya lo vimos. Después del diluvio, ¿cuál fue la primera civilización? Pues fue aquí, en Mesopotamia. Y ya sabemos que Babilonia es Babel, en donde se construyó una torre para poder llegar al cielo, según ellos, que estaba dedicada obviamente a algún dios o a varios dioses, ahorita vamos a ver. Y por eso también fue que Dios los dispersó, confundió su lengua, porque antes había una sola lengua, y fueron confundidas sus lenguas, se fueron dispersando y ya fueron haciendo varios pueblos y se dispersaron a todo el mundo, a toda la tierra. Entonces vemos a Siria, está acá arriba, Akkad, Babilonia, Babel y Sumeria. Esto es lo que vamos a estar viendo ahorita. Los primeros dioses que se presentaron aquí, pues sí, se presentaron a los primeros grupos de la humanidad, del ser humano,
Se presentaron como dioses, pero sabemos que eran demonios. Si nosotros podemos entender y saber cuáles fueron los primeros dioses, vamos a poder saber cuál es el origen de toda la idolatría en el mundo actualmente. Entonces es importante saber y conocer esos nombres de los primeros dioses, porque si nosotros le damos a la cabeza, pues le vamos a dar a todo el cuerpo. Si nosotros le damos al principal, si nosotros le damos guerra espiritual contra el principal dios, pues le vamos a dar a todos los demás, porque cuando estamos en liberación, en guerra espiritual, en intercesión por un territorio, estamos pues haciendo guerra en contra de los demonios más pequeños, por así decirlo, los demás baja jerarquía, que son las huestes en una persona. Y ya más arriba pues están los gobernadores, que ya están sobre países, pero en el mundo hay los generales, o sea, Satanás es el principal, ¿no? Es el que está hasta arriba, es la cabeza. Y de ahí va hacia abajo a los generales, que podrían ser entonces estos demonios principales también. Ya sabemos que cada país tiene un príncipe, pero estos príncipes o estos principales o estos generales son los primeros que se presentaron como dioses y a los que les empezaron a rendir culto los primeros hombres. Entonces vamos a ver cuáles son sus nombres y en dónde están escondidos ahora, en dónde están siendo adorados y en dónde se está rindiendo culto a estos dioses. Y obviamente pues los principales andan por ahí en el mundo, alrededor del mundo, pero es importante también conocer el centro de adoración, el primero, o sea, sus primeros templos. Entonces vamos a ver en dónde están, porque sí hay restos arqueológicos en donde están los primeros templos de estos dioses. Y vamos a ir viendo cómo se fueron transformando, sus nombres fueron cambiando y se fueron adaptando y fue siendo como el sincretismo en cada lugar, en cada religión, en cada cultura, fueron cambiando de nombre y sabemos que cada dios tiene un ejército. Entonces, cuando estamos en una liberación y decimos y reprendemos a Satanás, a lo mejor no es el demonio que estamos sacando, no es el mismísimo Satanás, sino que es uno del gran ejército, ¿no? De Satanás. Si es en una línea de perversión sexual, obviamente van a tener sobre ellos, sobre esos demonios, van a tener otros niveles y otras jerarquías, pero hay un principal, o sea, en el principio hay un general, que es el que se presentó primero en la tierra, y todo su ejército de demonios de perversión sexual pues están debajo de él, están a sus órdenes, así como un ejército. Entonces están los generales, los coroneles y todos los soldados rasos hasta el final. Y así es igual en el reino espiritual, en el ámbito espiritual. Vamos a ver entonces la historia. ¿De qué tiempo estamos hablando? La historia sí registra años y sí corresponden con los años que registra la Biblia. Entonces, en Mesopotamia tenemos estos 4 pueblos: sumerios, acadios, babilonios y asirios. Los sumerios se registran hacia el 3300 a.C., los acadios hacia el 2300 a.C., los babilonios hacia el 1800 a.C. y los asirios hacia el 1500 a.C. Vemos que la Biblia menciona 25 dioses falsos. Entonces aquí tenemos los nombres y aquí tenemos las citas bíblicas. Vemos que hay diosas femeninas, aunque sabemos que los demonios son solamente de identidad masculina, pero se pueden disfrazar, por así decirlo, de femeninos, de entidades femeninas. Entonces tenemos aquí estos 3 son femeninos y todos los demás son masculinos.
Tenemos entonces 25 dioses mencionados en la Biblia. Las características principales de estos fueron las que son las que nos llevan a encontrar qué demonio fue el primero en establecerse ahí en Mesopotamia y qué demonio es el actual. Entonces vamos a ir viendo cómo se fueron escondiendo en diferentes nombres, pero si vemos que tienen las mismas características, pues entonces es la misma línea de pecado, es la misma línea de demonios. Vemos que los dioses falsos mencionados en la Biblia, tomando en cuenta que algunos de estos dioses tenían originalmente un nombre diferente, pues a lo largo del tiempo fueron cambiando y algunas de sus características también se les fueron agregando características o modificando algunas características. Pero lo que estamos haciendo es investigar realmente quiénes fueron los primeros y quiénes fueron los primeros y quiénes son ahora, en dónde están escondidos, por así decirlo. Bueno, varios dioses mencionados en la Biblia resultaron tener la misma raíz. Por ejemplo, Baal Hadad, que vemos acá arriba que está mencionado. Baal Hadad era dios del fuego y del trueno, dios principal de los asirios, así también dioses con estas características, fuego y trueno, son estos. Entonces, un Baal tiene las características que es dios del fuego y del trueno, ya sea Baal Hadad, Baal Berit, Baal Peor, Baal Zebú, es Baal, sí, pero son como diferentes ramas de Baal. Su característica principal es que es dios del fuego y del trueno. Entonces, Baal es el dios del fuego y del trueno. Y si nos vamos a buscar qué dioses hubo después en Mesopotamia, en Asiria, en Acadia y en Babilonia, que son los primeros pueblos grandes, o primeras ciudades de civilizaciones, vamos a encontrar que Nusku de Mesopotamia y todos estos de Asiria, de Acadia, de Babilonia, aquí hay un hebreo que es Merodach o Marduk también, depende de la traducción de la Biblia, lo ponen como Merodach o como Marduk. Es dios del fuego y del trueno. Todos estos son dioses del fuego y del trueno. El cananita también. Aquí estamos agregando, aparte de los 4 principales pueblos y ciudades que les mencioné de Mesopotamia, también entonces nos vamos a los hebreos, a los cananitas, a los amonitas, porque todo esto mesopotámico y babilónico lo heredaron ellos, y entonces lo heredó también en el pueblo de Israel, todos los pueblos de alrededor, y eran contra los dioses, contra los que tenían que estar luchando, o sea, espiritualmente, pero pues también ya sabemos que el pueblo de Israel también se fue con los dioses extraños y estuvo adorando a los Baales y a muchos dioses extraños, a dioses falsos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los pueblos de alrededor los adoraban y entonces aprendieron de ellos, se alejaron del Dios verdadero, muchas veces Dios los perdonó, dejaron la idolatría de sus dioses, pero volvían a hacer lo mismo y Dios los volvió a perdonar. Y bueno, entonces en hebreo entonces encontramos a Merodach o a Marduk, que sería el dios del fuego y del trueno, y sería el mismo Baal. Ya sabemos que Baal es Satanás. Entonces este dios del fuego y del trueno es muy importante porque en todas las culturas vemos que hay un dios del fuego y del trueno. A lo mejor lo dividen y dicen, este es dios del fuego y este es dios del trueno, ¿no? Pero entonces los dos vienen de la misma línea de Baal. Así vemos en los griegos, en los romanos, que es de donde más en la escuela nos enseñan los dioses de otras culturas, pues ahí vemos que hay un dios del trueno. ¿Quién es el dios del trueno? Ahora muy famoso en las películas de Marvel y esas cosas de superhéroes. El dios del trueno es Thor, que es un dios, ese es un dios nórdico. Entonces,
También todos tienen influencia de griegos, de romanos, de nórdicos. Y Milcom, amonita, Milcom. Y Moloc, que también nos suena mucho en la Biblia, es cananita. A Moloc le sacrificaban niños, ¿se acuerdan? Pues Moloc viene de la línea de Baal, viene de la línea del fuego y del trueno. Bueno, vamos a seguir. Aquí vemos entonces el nombre original del dios Baal, es Baal Hadad, y también es el dios Rimón o Marduk. Hay muchos nombres, ¿no? Pero estos son dos ejemplos nada más. El significado de Baal es amo o señor. Amo o señor. Entonces, cuando el pueblo de Israel adoró a los Baales, eran varios amos o señores, varios demonios, varios dioses falsos. Y entonces el principal, Baal, era el dios mesopotámico de la lluvia. Fíjense, hay más características, no solo el fuego y el trueno, pero tienen que ver con lo mismo, porque el trueno que produce, si el trueno o el rayo cae en un árbol, lo va a quemar, ¿no? Lo incendia. Tiene que ver con el fuego. ¿Y qué tiene que ver con el trueno? Pues las tormentas, la lluvia. Ajá, entonces Baal era el dios mesopotámico de la lluvia, el trueno y el fuego. Así está registrado. Lluvia, trueno y fuego en Mesopotamia. Deidad superior a todas las demás y principal dios de los caldeo-asirios. Entonces la deidad superior, la suprema, la más alta, es Baal. Y Baal es Satanás, obviamente, pues es la cabeza, ¿no? Es el que está hasta arriba de todos los demonios. Hadad es esta palabrita, Hadad, es el dios del clima, de los huracanes, de las tormentas, del trueno y de la lluvia. Entonces aquí vemos estas imágenes son originales de los bajorrelieves de ahí de Mesopotamia y de la región, ¿no? del Medio Oriente. Entonces, este en particular es asirio, son soldados asirios cargando la estatua de Hadad. Y Hadad pues es Baal. Vean cómo trae en su mano un hacha y estas tres cosas que deben ser truenos o deben ser rayos. Tiene cuernos. Y ya les he mencionado que estas figuritas que tienen las barbas así y el pelo así, todo esto es de origen mesopotámico. Entonces, esto está en Asiria. Ya habíamos visto en dónde está Asiria. Asiria está al norte. Está al norte de Babilonia, de Acadia, de Sumeria. Estas como que están más juntas y Asiria está más al norte. Es interesante entonces ver cómo se van asimilando estos dioses en las diferentes culturas. Cómo ven ahora a Thor, bueno, el dios nórdico, que sale en las películas, han visto que trae un martillo en lugar de un hacha. Pero el rayo está presente, el trueno, la tormenta, la lluvia. Entonces, este Thor viene de Baal, es del mismo ejército de Baal. Entonces es de la línea del dios Baal, que es Satanás. Obviamente todos los demonios están bajo las órdenes de Satanás, pero este es directamente de esa línea. Entonces vean cómo trae su martillo, eso lo dice la mitología nórdica. Y los griegos y los romanos también lo asimilaron. Entonces, aquí vemos a Satanás escondido detrás de estos dioses falsos. Actualmente, pues está esto muy de moda, pero vamos a ver cómo se fue asimilando en diferentes culturas. Esta es una figurilla de bronce original
de Baal, del siglo XIV al siglo II a.C., encontrada cerca de Ras Shamra, antigua Ugarit. Todo esto es ahí en Mesopotamia, el Medio Oriente. Otros nombres para este dios falso son todos estos, en Mesopotamia, en asirio, en sumerio, en acadio, en sirios. ¿Cómo sabemos? Pues porque son todos dioses del trueno, de la lluvia, del fuego. Este Bel también que es mencionado en la Biblia es acadio, es un dios acadio. Sirios, acadios, este es babilonio, les decía el Marduk o Merodach en hebreo. En Babilonia se llamaba Marduk y en Israel Merodach, pero es el mismo. Este Milcom pues es amonita, Moloch es en cananeo, cananita, Quemos es moabita, Kiun es hebreo, otro dios también del trueno, del fuego. Este dios Kiun también está mencionado en la Biblia, el dios Renfán también. Y si recuerdan que esto está mencionado por ahí en el Nuevo Testamento, porque dice que el pueblo de Israel cargaba a sus dioses Kiun y Renfán y traían una estrella. Ahí entonces también vemos relacionada la estrella, supuestamente de David, que no era de David. Es un hexagrama, que es una figura también de brujería y de hechicería, que traían estos dioses. Júpiter es romano, aquí ya les menciono los romanos y los griegos. Júpiter y Zeus. Júpiter y Zeus. Estos dioses tienen que ver, Júpiter y Zeus, con el rayo. Entonces aquí les pongo una imagen. Zeus y Júpiter, ya ven que en Roma y en los romanos y en los griegos eran los mismos dioses con diferentes nombres. Pues así pasa en todo el mundo, es el mismo dios, los mismos dioses, los mismos demonios, pero con diferentes nombres. Y entonces aquí ven que tiene un rayo en la mano. A veces en las diferentes culturas se representa el rayo como un báculo, como un cetro. Entonces en lugar de rayo ponen un palo ahí, ¿no? Como un cetro. Este es Júpiter. Ajá. Entonces les voy a leer un poquito lo que dice de Júpiter. Es el principal dios de la mitología romana. Ahí también podemos darnos cuenta quién es el principal dios de tal cultura. Y ahí vamos a ver presente la personificación o detrás de ese dios, ¿quién está? Pues está Satanás, más directamente. Entonces, es el principal dios de la mitología romana. Júpiter es el padre de dioses y de hombres. Su equivalente griego es Zeus. Aunque esta deidad latina no fue tomada de la mitología griega, como sí ocurrió en otros casos, sus atributos son el águila, fíjense, águila, el rayo y el cetro. El cetro. El culto a Júpiter fue introducido en Roma. La palabra latina Júpiter proviene de las raíces indoeuropeas, driu, que significa luz, luz. ¿Quién es el portador de la luz? Es Lucifer, lucero. La palabra Júpiter significa luz. Y hace referencia a pater, que significa padre. Es decir, el padre de la luz, ¿sí? ¿Cómo no? En cuanto a la palabra latina Deus, que es Dios, así como variante divus, que significa divino, que están ambas en la base de las palabras castellanas Dios. Significa literalmente ser de luz. Miren, entonces ahí encontramos que es lucero. Lucero, entonces el primer Dios que se presentó a los hombres, un Dios falso, el primer demonio, pues sí fue Satanás, sí fue Lucero, sí fue el dios del fuego, porque el fuego tiene luz, hace luz, produce luz. Sí fue el dios del rayo, porque el rayo produce luz también. Entonces, bueno,
Ahí está escondido en todos estos dioses y llega hasta Júpiter, Zeus, y en cada cultura lo vamos a encontrar. No podemos aquí poner todas las culturas del mundo porque no acabamos. Este es también un bajorrelieve que es original. Es de los más conocidos como Baal. Aquí ven en su mano que tiene como una rama, pero es un rayo. Y trae un báculo también. Tiene cuernos. Este es Marduk, que sería el mismo, pero en otra región. Y fíjense, aquí trae su serpiente dragón. Aquí trae a su mascota. Es un dragón serpiente. Entonces, aquí trae su báculo, ¿lo ven? Y bueno, vamos a seguir porque son muchos dioses. Este mismo Marduk también es Moloch. Este es en Canaán, en los cananeos. Un dios cananita es Moloch y es una lechuza. Si vemos en la Biblia, la lechuza es una representación de un demonio o un símbolo de un demonio porque es un espíritu nocturno. Así es la traducción, más o menos, un espíritu nocturno. Bueno, este dios también es este mismo que vemos, que es un toro. Tiene sus cuernos, pero es el mismo porque es dios del fuego, dios del rayo, dios de la lluvia, dios del trueno. Este es cananita, es el mismo Moloch que les enseñaba acá, al que le sacrificaban niños. Estas imágenes son como, bueno, parece un dibujo, pero lo sacan de una imagen original. Entonces aquí le sacrificaban niños, aquí está cargando un bebé. Es al que le quemaban niños en el fuego. ¿Por qué en el fuego? Aquí parece que está una caldera, una fogata, miren. Aquí hay fuego. Entonces quemaban a los niños y se los ofrecían a ese dios. Vimos que tiene relación con el águila y aquí es como un buey. Y vamos a ver cómo es la copia o cómo es más bien que estos eran unas jerarquías de ángeles querubines. Los ángeles querubines ya ven que tienen rostro de hombre, rostro de águila, rostro de buey o de toro o de becerro y rostro de león. Entonces los querubines que cayeron, los querubines que se rebelaron ante Dios, quedaron pues con unas características de querubines. Por eso es que están estos animales que son símbolos de esas jerarquías angelicales que eran los querubines. Bueno, entonces dijimos, ya mencionamos que Júpiter, su símbolo es un águila. También vemos aquí que está el becerro. Acá también. Este también es un símbolo de este mismo dios antiguo. Obviamente este es un dibujo. Aquí vemos cómo está la estrella que les mencionaba de Kiun y Renfán. Ahorita vamos a verlo en el versículo. Y vean estos símbolos que son símbolos pues satánicos, son símbolos de astrología también. Yo creo que hay una luna. Bueno, vamos a ver el versículo que habla de Kiun y Renfán, que sería entonces, acuérdense, estamos en el dios Baal. Vamos entonces a ver en la Biblia. Estamos en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. O sea, aquí está regañando, ¿no?, al pueblo de Israel. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, porque había subido al monte Sinaí y no bajaba. Entonces ya estaban desesperados y querían dioses. Entonces hicieron un becerro, un becerro. ¿Cuál es el becerro? Les voy a enseñar cuál es el becerro. Estos son becerros, es el hijo de la vaca y del toro. Toro, buey, novillo o becerro. Pero es hasta los 3 años, se llama becerro. Ajá, entonces es el que les decía que es de las caras de las 4 caras de los querubines. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Ya sabemos entonces, ¿no? Que Satanás era un querubín. Esa es la relación, era un querubín. Y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo ¿de quién? De Moloc. Es el dios que estamos viendo. Y la estrella de vuestro dios Renfán, Moloc y Renfán. Y Kiun también, pero aquí no está Kiun. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Estrella. Se sabe por la historia que la estrella del dios Renfán, del dios Moloc, era un hexagrama. Entonces esa estrella se fue heredando en el pueblo de Israel y se dijo entonces que era la estrella del rey David, pero no, eso también es un escondite para demonios. Se quedaron con la estrella y dijeron, no, pues es la estrella de David, es la estrella de David, y llegó hasta la bandera de Israel. Y no es cierto. Bueno, es una figura satánica, la estrella de 6 puntas y la de 5 también. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Bueno, esto es en cuanto a el dios Renfán, Moloc. Y otro símbolo es este. También estos son originales. Está como cruz, pero bueno, de 4 puntas, sería como una estrella de 4 puntas. Y esta, que es de 8. Entonces, este símbolo lo han visto por ahí en la religión oficial. Este símbolo es de este dios Baal. Y vamos a ver cómo en las religiones, nada más aquí les pongo 2. Aquí vemos quién es el dios de la guerra, aquí ya se agrega la guerra, dueño del rayo, el trueno, el fuego, además el baile y la música, expresada por los tambores batá. Sus colores rojo y blanco y su número es el 4. Aquí está la fecha de la festividad, los atributos, truenos, rayos, justicia, ya le ponen justicia, danza, el fuego, y vean cómo tiene un hacha, aquí lo ponen como hombre, y el trueno, no el rayo porque el trueno es el sonido. Y aquí está el báculo para una danza. No se claven mucho en esto porque no queremos descalabrados. Aquí en la religión está una santa y es el sincretismo. Esta santa es este mismo demonio. Vemos la festividad, ¿qué día es? El 4 de diciembre. La festividad del otro también es el 4 de diciembre. El rayo, los atributos son el rayo, fíjense, aquí está el rayo, la corona con una hostia por ser garante de buena muerte, uy,
torre con 3 ventanas y un cáliz. Bueno, están describiendo la imagen. Aquí hay un cañón. Porque es por la guerra, fíjense. Aquí no lo mencionan, pero es por la guerra el cañón. Y patronazgo. Bueno, aquí dicen los lugares, ¿no? La tormenta eléctrica. Y en Valencia la artillería, la cantería y la minería. Entonces ven cómo les van agregando cosas y les van dando más detalles. Pues aquí ya se agregó que es de la guerra, Dios de la guerra. Acá vemos las festividades, el 4 de diciembre y el 4 de diciembre. Los templos. El templo original, ¿no? El del Dios de Mesopotamia, aquí está Mesopotamia. Dice las ciudades de la antigua Mesopotamia. La ciudad de Borsippa es una de las más occidentales. Borsippa, acá, Barsippa. Fíjense, está Babilonia y abajo Barsippa. Ahí precisamente era el templo. Bueno, no precisamente, había muchos templos en donde cada ciudad tenía su templo. Vean, aquí está Ur de los Caldeos, Eridu. Cada ciudad tenía un templo, entonces eran un montón de templos, todos los puntos. Aquí vemos que ahora es Irak, esta región es Irak. Y aquí en este punto rojo, abajo de Bagdad, miren, aquí está Bagdad, que es la capital de Irak. Aquí es Nayaf, aquí es exactamente las coordenadas del templo de Baal. Aquí están las coordenadas exactas porque así les podemos mandar una bomba atómica espiritual a estas coordenadas. No lo vayan a hacer ustedes, ¿eh? Ustedes solamente están aprendiendo la teoría. El templo se llama Etemenaki, el templo de la creación del cielo y la tierra. Era el nombre de un sigurat dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C. Entonces estamos rastreando la información de Baal o de Marduk, que es el mismo, de Babilonia. En Babel se hizo la primera construcción, el primer templo, que es la Torre de Babel, hacia un dios. ¿Hacia quién fue? Hacia Marduk. Aquí estaba. Acá están las coordenadas otra vez. Y el templo es este. O sea, hay restos arqueológicos. O sea, este es el mapa del satélite. Y está el templo ahí en ruinas, pero ahí está el Etemenaki. Y se cree que esta era la Torre de Babel, porque es el que más cumple esas características, aunque les digo que hay muchos. Se llamaban Sigurat con Z, y eran construcciones así. Vean cómo las escaleras hay aquí, acá. Y entonces pues es el que puede ser la torre de Babel. Está ahorita pues ahí medio destruido, pero ahí está. Y el Eságila también, este era otro templo. Casa de la sublime morada, en sumerio, es Eságila. Es también en Babilonia. Había muchos templos, ¿no? Aquí les pongo dos que eran dedicados a Marduk. Acá está también pues cerquita de lo que es el centro de Irak. Y las coordenadas de ese otro templo. No les puse las fotos y todo porque esto se hace muy largo. Y vamos a seguir con otra diosa. En realidad son 7 dioses principales. De los 25 que menciona la Biblia se resumen en 7 porque había varios Baales y ya vimos que es el mismo. Y había varias diosas femeninas, pero es la misma, con diferentes nombres. Aceras, Tarteas, Tarot, es la misma. Entonces vamos a ver esa diosa femenina que es muy importante porque ahí ese demonio es también de los principales. Vamos a ver que es la consorte de Baal, supuestamente. Entonces esos son los dioses, los demonios, los dioses antiguos principales, y ahora también tenemos que ponerles atención porque la diosa femenina pues es la diosa madre,
supuestamente, y se esconde ahora mucho bueno, ahora mucho porque está también de moda la madre tierra. Entonces todo es así como que hay que respetar a la madre tierra, pero viene de un demonio. Y el feminismo, que en realidad pues ya se convierte en matriarcado, o viene del matriarcado. Ahora el feminismo pues está muy a la alza por la agenda que se está implementando, que tienen que ser iguales las mujeres y los hombres, y sabemos que la Biblia sí dice eso. Para Dios la mujer y el hombre son iguales, no hay diferencia. Pero ahora el mundo está metiendo que no, que la mujer que ha sido muy oprimida y que no sé qué, y sí, pero la están exaltando de tal manera que ya en lugar de apoyar a la mujer, la están exaltando por medio del feminismo, y apoyando que aborten, y apoyando que ahora ellas se crean o se sientan más que los hombres cuando no debemos, o sea, somos iguales. Pero todo esto viene por también los demonios de matriarcado. Entonces ahora ya las mujeres ya no se quieren dejar de los hombres, y pues salen consecuencias ya muy feministas, que ya les dicen hasta feminazis, ¿no? Eh, bueno, no me vayan a quitar el video por eso. Entonces, Inanna, esta es la diosa femenina, diosa falsa, demonio, y tiene varios nombres. Se puede encontrar en la Biblia así: Ishtar, Asera, Astarot o Astarte. Y el significado de esto es templo de los cielos. Este nombre, Inanna, significa templo de los cielos. La diosa madre en Mesopotamia es diosa de la fertilidad. La reina del cielo, reina del cielo. ¿Se acuerdan que, vamos a verlo en la Biblia, que dice en Jeremías, que no adoren a la reina del cielo? Pues es esta, la reina del cielo. En Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Se referían a esta. Miren, esto es original, representación de Ishtar en el Museo Británico. Fíjense cómo tiene estas patas feas, tiene alas. Este simbolito lo pueden ver por ahí en otros dioses falsos. Tiene las lechuzas, que hablábamos que son un símbolo de demonios porque son espíritus nocturnos. Y aquí tiene dos animales que no sé qué son. Entonces dice, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Esos son los dioses falsos, los dioses ajenos a los que Israel siguió y les dio culto. Entonces le derramaban libaciones. En Jeremías 44 pueden leerlo, en Jeremías 7 y Jeremías 44. Allí habla de la reina del cielo, que le ofrecían incienso y le daban sus votos y les iba bien, y cuando dejaban de hacerlo pues les iba mal. Pues sí, porque el demonio ya dejaba de los oprimía si lo dejaban de adorar, ¿no? Entonces, bueno, esta es la reina del cielo, diosa de la fertilidad, obviamente. Estrella de 8 puntas, símbolo de Ishtar. Entonces, Ishtar, la palabra Ishtar significa estrella. La estrella de 8 puntas, y se parece a lo que habíamos visto de Baal, que también era un símbolo así como de estrella de 8 puntas. En una religión se llama así como madre. Es la diosa madre, obviamente, ¿verdad? Supuestamente, el demonio madre. Tiene la gloria de ser comprensiva con sus hijos. Se le toma como invocadora de la femineidad. ¿Quién está detrás de todo el movimiento que está haciendo este relajo de la femineidad? Pues ella, o ese demonio. Posee las características propias de la luna.
Entonces también la luna, cuando se adora a la luna, es este demonio. Número 7 y sus múltiplos, o es un número, el 7 y sus múltiplos, y el color es azul marino. Es el color especial para ese dios, ese demonio. Otros nombres son todos estos, Venus, llegando a Venus, Afrodita, Artemisa, Diana. Entonces ya sabemos que si alguien tiene el nombre de Diana y ya saben que otros nombres femeninos, pues hay que hacerles una liberación de ese nombre, de lo que trae ese nombre detrás. La diosa Diana es griega, Artemisa es romana, Afrodita es griega, Venus es de muchos lugares. Y todos estos Aceras de Canaán, Astoret, Astarte están mencionados en la Biblia, Ishtares, Acadia, Babilonia, Asiria, Isis en Egipto, Eana en los caldeos, está en todos lados y ahorita pues está en todos lados también. El símbolo es la estrella de las 8 puntas. Aquí está en una religión y aquí está dibujada, esta es una estatua, este es un dibujo. Y el sincretismo con la religión, vemos que es la Virgen de la Regla. Ya ven que hay diferentes vírgenes con diferentes nombres. Aquí está de color y tiene un hijo blanco. Ya ven que todas las vírgenes, ya habíamos visto, traen al hijo cargando. Entonces, bueno. Aquí están los países, el templo, santuarios de su señora de Regla, porque no es mía. Y La Habana. La fiesta es el 8 de septiembre. Y es patrona de Chipiona y del barrio de Regla en La Habana. Las festividades son el 7 de septiembre y el 8 de septiembre, ahí difiere por un día, pero es la misma esta que esta. El templo, aquí están las coordenadas, el templo de Eana en Uruk, Irak en árabe. Entonces Uruk sería Irak. Probablemente también es Erek, el Erek de Génesis 10:10. Vamos a ver qué dice para recordar. Génesis 10:10. Fíjense, ya habíamos visto quién fue Nimrod. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaan. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya habíamos visto que esta palabra poderoso es Gibor, y que algunos piensan que entonces, pues si es un Gibor, puede venir de hijo de demonio con mujer, o sea, ser un híbrido. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. En realidad es vigoroso cazador, pero de almas. Él fue, y fue el comienzo de su reino, Babel, que es Babilonia, Erek, que puede ser Irak, Akkad, que ya vimos que es una de las ciudades antiguas, de las primeras, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Sinar es ahí en Babilonia. De esta tierra salió para Asiria, que ya vimos que está en el norte, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y bueno, así fue edificando muchas ciudades. Y aquí vemos cómo los nombres de personas se convirtieron en nombres de ciudades. Mizraim engendró a Ludim, y después Mizraim fue Egipto. Cuando lean Mizraim en la Biblia es Egipto, pero era una persona. Entonces se fueron dispersando así a todo el mundo, y Mizraim llegó a la región que ahora es Egipto, y es Egipto. Bueno, entonces, vemos que el templo de Eana está en Uruk. Aquí están las coordenadas, y aquí sí les puse la foto. Ahí está, los restos del templo de Inanna o Eana. Este es el templo original de la diosa femenina, la diosa
madre la demonio o el demonio, que se hace pasar por diosa madre, por diosa de la fertilidad, porque obviamente pues una madre da a luz hijos, ¿no? Por eso es diosa de la fertilidad. Y pues le rendían culto también por eso, porque querían tener buenas cosechas y si le dejaban de rendir culto pues les iba mal, pues sí. Entonces aquí están en un museo de Berlín, templo de Inanna edificado por Carandash en 1440 a.C. en Uruk. Había muchos templos, ¿no? Pero este parece que era el original. Y vean, aquí están las piedras originales. Imagínense qué carga espiritual tienen estos restos arqueológicos. Qué carga espiritual. O sea, fue el primerito dios femenino que se presentó a los hombres y este fue su templo. Aquí están los planos del templo. Entonces acuérdense, todas las diosas pues tienen que ver con la fertilidad, porque son madres, porque pueden ser madres. Son diosas de la belleza, como Afrodita, o son diosas como Diana, que es una guerrera. Ya ven la Diana de Reforma, que es una guerrera, trae su arco y su flecha. Y Venus, que tiene que ver con el planeta Venus, pero también es la luna. Todas las diosas que tengan que ver con la luna, todas las diosas, las femeninas vienen de esta y es la misma. Es el mismo demonio líder y detrás de él vienen todas las jerarquías hasta llegar hasta las huestes espirituales que son las que están en las personas. Ya sabemos que algunos están en las personas, otros están en territorios, más, bueno, en una casa, en una familia, son heredados, son generacionales, o pueden estar en un territorio como puede ser una calle, una colonia, un estado o un municipio, hasta un país y un continente. ¿A quién está rendido el continente o americano o Latinoamérica o México? Es la misma, la emperatriz. Es la diosa femenina que es de todas estas la misma. Y pues todos sus demonios que son su ejército, ¿no? De la misma línea. Entonces las diosas de la belleza o las diosas del amor, que es Afrodita, todas esas diosas tienen que ver con perversiones sexuales, con inmundicia. Diosa del amor, ¿por qué? Pues por eso. Fíjense, Afrodita en botánica es una planta que se reproduce de modo asexual. Se reproduce ella solita, esta planta, hay una planta que se llama Afrodita. Afrodita es la diosa del amor. O sea, eso de que se reproduce asexualmente quiere decir que no necesita del masculino. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una diosa femenina, es una flor feminista. Es una flor que puede sola, no necesita al masculino o al macho. ¿Ven? Ahora, con perversiones, pues Afrodita era la diosa griega del amor, la lujuria. O sea, así de plano. Aquí se las pongo, aquí está. Afrodita o Venus, amor, diosa. Afrodita era la diosa griega del amor, la lujuria, la atracción física y el sexo. En un mundo como la antigüedad, en el que las relaciones sexuales no eran consideradas como algo pecaminoso, no eran consideradas, pues ahora ya van por lo mismo con toda esta ideología que están metiendo. Ni negativo, no era ni pecaminoso ni negativo el ámbito de influencia de la diosa Afrodita. Era amplio y variado, lo que explica la gran atención que recibió esta diosa, tanto desde el punto de vista del desarrollo de sus mitos como de la aparición de todo tipo de cultos a lo largo y ancho del Mediterráneo. Entonces ven, el culto se extendió y a todo el mundo. En efecto, Afrodita fue una de las divinidades más veneradas en la antigüedad y ahorita, contando, pero con otros nombres, ¿no?
contando con grandes templos en las principales ciudades y santuarios. ¿Qué templo tenemos aquí? En la República Mexicana, que vienen hasta de otros países a conocerlo. Tal fue la fuerza de esta diosa que acabó por absorber a todas las divinidades menores. Imagínense. O sea, es una cabeza. Con Baal, por eso es la consorte de Baal. Acabó por absorber a todas las divinidades menores con las que compartía algún tipo de ámbito. Entonces, esos dioses menores o demonios menores, con algunas características, fueron absorbidas por ella. Entonces, las características de esos dioses las absorbió también ella. Por eso les digo que en algunos lugares tiene otras características más y como que se le van agregando más y más, con las que compartía algún tipo de ámbito, en un complejo proceso de sincretismo. Ahorita vamos a ver qué es sincretismo mejor. Sincretismo religioso, que dio lugar a una gran variedad de cultos y advocaciones diferentes de la misma Afrodita. Ya saben quién le llama advocaciones, ¿no? A las diferentes vírgenes. Es la misma, pero en diferentes advocaciones. Ay, válgame. Bueno, variedad de cultos. Dio lugar a una gran variedad de cultos. O sea, ahorita mismo se está adorando a esta diosa que viene de Inanna. Y bueno, aquí ya viene la mitología de Afrodita, ¿no? Vamos a ver qué significa la palabra sincretismo. Coalición de dos adversarios contra un tercero. Viene del griego, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. Coaliciones que se unen. También significa combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Es una combinación, entonces una mezcla. La coalición de dos adversarios contra un tercero, entonces es que si se unen, van a tener más fuerza contra otro, ¿no? Si se unen dos, van a ser más fuertes contra un tercero. ¿Y qué es lo que sucede espiritualmente? Pues lo mismo. Van a tener más fuerza, se unen y varias características, y entonces tienen más poder en cuanto a que se le hace más culto. Entonces, es diosa de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Ah, pues hay que pedirle a ella, ¿no? Hay que rezarle a ella, o hay que rendirle culto, hay que quemarle incienso, porque nos ayuda en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Entonces, ese culto le da más poder, porque le da más derechos legales. No es que en sí tenga poder un demonio, sino que el hombre se lo da. El hombre alimenta ese poder porque le da derechos legales para poder hacer y deshacer en los que le sirven, en los que le dan culto. Significado de sincretismo. Como sincretismo se denomina el proceso mediante el cual se reconcilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Entonces, se amalgaman diferentes expresiones y se crea una nueva tradición. Fíjense qué importante. La palabra como tal proviene del griego sincretismos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. Entonces quiere decir que se unen dos, se concilian dos, en este caso dos cultos, dos dioses, pero es el mismo. Entonces se le adora a uno y se le pone el nombre de otro, de otra religión. Entonces se adora a Inanna, pero se le pone de nombre tal diosa, no quiero decir nombres. El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Entonces, es un híbrido de dos culturas para rendirle culto a un mismo dios o demonio, pero con otro nombre. Esto de las mezclas, ya habíamos dicho que a Dios no le gustan las mezclas. El hombre tiene que ser puro y sin mancha, no mezclado. Nada de mezclas. Aquí hay una hibridación también.
Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos. Entonces, se fusionan las religiones porque es el mismo Dios, pero tiene diferentes nombres. Eso es un sincretismo. Es el mismo Dios, el mismo demonio, pero con diferente nombre. Entonces, aquí, en este caso, les dijeron a los negros, a la gente negra, que tenían que hacerse católicos o los mataban, ¿no? Entonces, según esto, ellos estaban evangelizando, pero nunca les dieron el mensaje de salvación. La evangelización en la religión oficial, pues, es convertirlos al catolicismo. Entonces dijeron, o se convierten o los matamos. Y ellos dijeron, no, sí, nos convertimos. Pero ¿qué hicieron? Que en realidad se quedaron con sus mismos dioses, pero les pusieron nombres católicos. Y ahí estuvo el sincretismo. Aquí hay un video. Estoy seguro que alguna vez has visitado algún sitio turístico, presenciado alguna clase de historia o arte y escuchado la palabra sincretismo, para después hablarte de él como si conocieras el tema a fondo. Pero quizá la duda haya quedado flotando en aquella cabecita tuya. Así que no te preocupes, hoy intentaremos aclarar tu mente. El sincretismo es resultado del choque de dos civilizaciones, es decir, un intercambio y mezcla cultural. Este proceso no es producido en días, sino en años, décadas, siglos o milenios, en el que se mezclan lenguaje, política, arte, religión y arquitectura. El sincretismo se puede ver reflejado en la producción de obras virreinales, donde los artistas a cargo utilizaron y mezclaron métodos, ideologías, filosofía y técnicas. Así el artista no solo transmitía su sentir espiritual y artístico, sino también enviaba mensajes ocultos de sus verdaderas raíces. Entonces, ocultaban sus verdaderas raíces, sus verdaderos cultos y sus verdaderos dioses demonios con los nombres de la nueva cultura. Y así se asimilaban. Ese es el sincretismo. Ahora, fíjense en este video, nada más es el último ejemplo. Santa María Tonantzintla. Vamos a ver quién es Tonantzin. Vamos a poner atención aquí, este es un pueblo. Aquí en Cholula, como en muchas otras ciudades de México, donde ahora vemos iglesias, debajo hay restos de templos prehispánicos. Bajo las estructuras de Santa María Tonantzintla hay restos de un templo dedicado a Tonantzin. Fíjense, debajo de los templos católicos hay templos de los pueblos indígenas, donde rendían culto a sus dioses. Dijeron los españoles, vamos a poner sobre ellos nuestras edificaciones porque triunfamos sobre esos dioses. Pero mentira, es lo que tienen de fundamento. ¿Por qué? Porque vean esta diosa, que es original, es Tonantzin, una diosa que es diosa madre. Que para los antiguos mexicanos era la madre tierra. En los primeros años de la evangelización, los franciscanos, al no hablar la lengua indígena, recurren al lenguaje visual o pictórico, como dibujos, pintura, escultura, etc. Con ello, los franciscanos preguntaban a los indígenas, ¿quién es Tonantzin? Y los indígenas de igual manera contestaban, Tonantzin es la señora de la vida, es la diosa y la protectora del maíz, Tonantzin es la protectora de las mujeres embarazadas, Tonantzin es la madre de los dioses, Tonantzin es entonces la misma Virgen María, y presentaron a la Virgen María como a la Tonantzin. Por ello, ese nombre a este maravilloso templo, como Santa María Tonantzin. Eso es sincretismo. Es la misma, pero con otro nombre. Y dijeron, qué listos son. Nada más le cambiaron de nombre, pero les dijeron, ella es su madre. Y ya por último, como ya habíamos visto, ¿a quién se rendía culto en el Cerro del Tepeyac? Aquí en esta revista de Arqueología Mexicana, muy orgullosamente, dicen de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe, el culto prehispánico en el Tepeyac.
Y si quieren, pues lo pueden leer, cómo están las referencias de que ahí se adoraba a Tonantzin. Un interesante documento llamado Códice de Tonantzin, donde a través de sencillos dibujos se describen las esculturas que existieron sobre una pared rocosa al aire libre en el cerro del Tepeyac. A continuación, las noticias sintéticas de esta información. Fray Bernardino de Sahagún dice que en el Tepeyac o Tepeaquilla se adoraba a Tonantzin, la madre de los dioses, nuestra madre. No, mía no es. Yo solamente tengo un padre que está en los cielos y es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Y los dioses son demonios. La Biblia lo dice. Dice que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, no a dioses, no son dioses. Les doy la referencia. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles son los no creyentes, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Todo lo que los gentiles sacrifican, a demonios los sacrifican. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Y bueno, eso fue una muestra nada más de cuáles fueron los primeros dioses que se presentaron a la humanidad, los primeros dioses falsos, que son demonios, para rendirles culto, y de ahí cómo se fueron derivando hasta llegar a nuestros días en un sincretismo religioso. Y ya vimos entonces, esos dioses son demonios. Bueno, por hoy es todo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.